querida Leila, y este caso otra vez, embarazo de una menor por abuso sexual por parte del abuelastro. 11 años, tiene 21 semanas de embarazo, decisión final que sigue el embarazo. De acuerdo a la tipificación que hizo el Ministerio Público, se trataría de una violación infante, niño, niña, adolescente. El caso de una niña de 11 años embarazada por violación reabre el debate sobre el aborto, tras conocerse que esta menor de edad sufría reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. De que la víctima, menor de 11 años, se encontraría en etapa de gestación de 5 meses. El señor Gilberto Santalla Rodríguez, de 61 años de edad, sería el presunto autor de este ilícito, que ha sido cautelado y enviado al penal de Montero por 6 meses. Actualmente la niña tiene alrededor de 5 meses de gestación y se encuentra recibiendo atención médica en un centro de maternidad en la ciudad de Santa Cruz. La denuncia la presentó la tía de la víctima después de que la pequeña comentó a una prima que sentía unos movimientos extraños en su vientre. Por ahora se encuentra en el Hospital Percy Boland en una junta médica para ver, de acuerdo a lo que prevé el ordenamiento jurídico, ver la interrupción de este embarazo. Desde el jueves pasado, la Defensoría de la Niñez y otras organizaciones lograron gestionar los permisos para interrumpir el embarazo. Sin embargo, tras una serie de declaraciones de organizaciones y la Iglesia Católica que condenaron el hecho pero insistieron en continuar con la gestación, la madre de la menor decidió no llevar a cabo el aborto. Esta noche estamos con el psicólogo René Calvimontes, a quien le agradecemos mucho por conversar con nosotros, porque realmente nosotros queremos entender lo que está pasando por la cabeza de esta niña, por la cabeza de la mamá que ha decidido que continúe el embarazo. Bienvenido, me gustaría conocer sus criterios sobre este caso, por favor. Buenas noches. Bueno, primeramente yo respeto mucho a la iglesia y ellos no están en la piel ni en la cabeza de esta niña. ¿Cómo van a dejar ese embarazo si el violador ya le ha dañado la vida de por vida a esta niña? Imagínense cuando tenga su bebé, si ella no es consciente de ese bebé, no es consciente de ese embarazo, no es consciente de esa realidad. Ella tiene que ser interrumpida este embarazo y necesariamente someterse a una terapia por lo menos de 3 años, y tiene que hacerse cargo alguien. Quienes opinan de que no se debe interrumpir este embarazo, pues no están en las sienes, ni están en los parietales, ni están en el lóbulo frontal de esta niña. Esta niña va a tener grandes problemas dentro de su identidad sexual, dentro de su formación de nuevas parejas, dentro de la capacidad del macrotrauma, se llama estrés postraumático, de la posviolación que ha tenido. Entonces necesariamente respeto mucho a toda la gente que no quiere interrumpir. Además, los padres seguramente no están entendiendo la grandiosidad, la dimensión que significa que esta niña haya sido violada. Ya no nos interesa el hombre que está preso, no se hace absolutamente nada. Ya no se hace absolutamente nada con ese preso. Lo que tenemos que salvar a la niña, y ese embarazo tiene que ser interrumpido. Ahora, qué difícil poder entender a la madre, ¿no? Nosotros, desde este lugar, y quiero decir nosotros, te cuento, doctor, porque hemos lanzado una pregunta en las redes, son miles de personas participando, y casi de forma unánime todos dicen, hay que interrumpir ese embarazo. Ahí está. Mira, 93% dicen sí, se debe interrumpir, y un 7%, una minoría, ¿no?, dice que no. ¿Qué pasa por la cabeza de la madre? ¿Será que la iglesia tiene o ha tenido esa capacidad de influenciar la decisión de la madre? Porque no vamos a hablar de la decisión de la niña, ¿no? ¿Quién puede creer que la niña en esto tiene realmente una decisión? La niña va a hacer lo que le diga la madre, tiene 11 años, por Dios. ¿O no, doctor? Los elementos, primeramente hay que ver los elementos nacionales y personales del chisme. El chisme es el que engendra malas elecciones en la sociedad boliviana o en la sociedad latinoamericana, ya que nosotros tenemos 72% de analfabetismo funcional y tenemos 3.2% de educación sexual. Y solamente el 7.2% usa preservativo.
Entonces, necesariamente, al tener una genitalidad nacional, no se tiene conciencia de los embarazos no deseados, como en este caso la niña violada. Y la gente se aferra a una cierta fe, o sea, una cierta creencia, no sé si será cristiana o será católica o qué tipo de religión será, pero no se están poniendo en el papel profundo, intrapsíquico de esa niña, lo que va a vivir en un embarazo de 11 años. Se tiene que hacer una microcesárea a esa niña y se tiene que interrumpir el embarazo, porque ya está lesionado todo su parietal derecho, parietal, su frontal, para toda la historia de su vida, y quedan las huellas némicas de lo más profundo de su inconsciente, lo que ha sido su violación. Entonces se tiene que proceder a las microcesáreas de esta niña, y después de eso tiene que hacerse cargo una institución para que reciba terapia conductual por los traumas que va a tener esta niña. Entonces no tenemos que hacer caso a estos elementos que no condicen la vida de esta niña, porque la niña va a quedar con un estrés postraumático de por vida. Y posiblemente los hijos de ella epigenéticamente también sean violados. Entonces determina que eso ya está muy bien estudiado, porque va a tener un menosprecio, una desvalorización, va a ser abusada, va a ser tocada por un psicópata o por un machista, y va a seguir la secuencia de los abusos en esta niña. Entonces por eso que podemos ahora ayudarla todavía a los 11 años y sacarla de esta crisis profunda de la violación. Ahora, doctor, en el caso del bebé, ese bebé que está en el vientre de esta niñita de 11 años, en este momento debe estar recibiendo todo el sentimiento de su mamá. Miedo, horror, no sé, todo lo que debe estar pasando por la cabeza de esta pequeña. Ese niño, cuando nazca, puede llegar a tener también traumas, puede llegar a tener esto del síndrome del niño rechazado o despreciado. ¿Me puede contar un poco de esto, por favor? Semana de embarazo, tú tienes una secreción de una sustancia química que se llama vasopresina. Y al tener la segunda semana de embarazo, el niño ya recibe absolutamente todo. Si lo quieres rechazar, lo quieres abortar, lo quieres tener, y de los maltratos y las agresiones que puedas tener de ese niño. Esa vasopresina va a formar el encéfalo. Entonces vos vas a tener lo que yo siempre he dicho hace más de 20 años: los psicopatitos, los caracterópatas, los sexopatitos, la delincuencia, los adictivos, etcétera, 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 porque hay una cosificación de su cerebro. Y al haber una cosificación de su cerebro, va a tener alteraciones de comportamiento este niño. De ya, ella no va a tener el amor y el amar. Al ver ese niño llorar, tampoco va a saber chupar, tampoco va a saber atenderlo, porque van a ser dos niños en un brazo. Entonces, no seamos así tan duros con esta niña, no por la sociedad, no por el cristianismo, no por la religión, no por todo lo que se pueda creer. Y por esa señora madre que está mal informada, seguramente está mal asesorada por el chisme, porque lo que más nos hace daño socialmente es el chisme, no la información científica, y que realmente ya está alterado dentro del vientre materno. ¿Sabe qué? Mire, yo voy a hacer el comentario que ya estoy empezando a responder a las amenazas que voy a recibir en el inbox. Ay, no puedo evitarlo. Yo quisiera tener esa misma acción por parte de las iglesias para empujar hacia una educación sexual. En un país en donde tenemos récord de embarazos adolescentes, donde de verdad que lo que abunda, como usted decía, es la ignorancia sexual, de educación sexual, 4%, no sé, da igual, pero nada, prácticamente nada. Qué lindo sería tener a la iglesia con ese mismo ahínco pidiendo educación sexual y no te metas con mis hijos, ¿no? Justamente uno lo que quiere es evitar. ¿Por qué pasa eso? Porque necesariamente el misticismo te obnubila y tienes una verdad absoluta mística, nada más de creencia, pero no haces un análisis, por eso se llama mítico, o sea, no analiza el problema de fondo. Entonces eso determina que el misticismo te masifica. Y al masificarte necesariamente no tienes una verdad absoluta solamente de lo que te han adoctrinado. Entonces eso determina que tu creencia se hace más fuerte que tu realidad. Entonces, al tener todo eso, ese misticismo, porque nosotros obramos por el bien, que la sabiduría, que la mentira. Una cosa es decir públicamente que nos vamos a ocupar de los pobres y todo lo demás, pero ¿acaso la iglesia se va a ocupar específicamente de esta niña de por vida, de los traumas psicológicos que va a tener? No se va a ocupar.
no se va a ocupar. Entonces, necesariamente una más violada y una más con traumas y una más necesariamente que no tenemos los elementos de juicio, porque no nos sirve de nada la policía, no nos sirve de nada que ya esté preso, no nos sirve que ya la niña fue violada y la niña está embarazada. Entonces el trauma que ella tiene no se lo va a quitar nadie. Ahora, nosotros hicimos un estudio de cuántos embarazos hay diariamente no deseados. 130 embarazos hay no deseados en Santa Cruz de la Sierra. Entonces eso determina que la genitalidad es el 86% y la sexualidad solamente es el 14%. Entonces, al no tener una relación sexual, al no tener una educación sexual, y tenemos genitalidad y tenemos tan baja información científica, determina que se proceden estas cosas muy erróneamente. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta, le habla Leila Castro. El consejo que por lo general siempre se les da a las mujeres que son víctimas de violencia o de una violación, siempre se les dice que denuncien, pero cuando tú eres parte de ese problema, te da mucho miedo y temor denunciar. ¿Qué cosa en realidad podrían hacer aquellas mujeres para poder pedir auxilio? Y por otra parte, ¿qué cosa nosotros como sociedad y como familia tendríamos que tomar atención para saber si una persona está siendo víctima? Vos, para trabajar en la víctima del feminicidio tienes que trabajar desde kinder. Solamente tienes 16% de hogares estables. Entonces vos tienes que trabajar desde kinder a la no violencia. Lo segundo, no sirve de nada un consejo. Vos, para asimilar algo positivo tienes que repetirte 22 días lo mismo. Y para asimilar lo malo lo aprendes en un segundo. Y nosotros tenemos 260 horas de teléfono en la mano. Basura, WhatsApp y Facebook, basura. Y eso determina que no te enseña absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer vos para que se acabe todos estos abusos? Empezar a educar, pero con escuelas piloto, para que eso vaya multiplicando por 4, pero no hay absolutamente nada de eso. No he podido yo en 25 años hacer educación sexual en un programa de televisión porque necesariamente no tengo propaganda, la gente no la paga la propaganda. Y lo que menos tenemos es educación sexual. Lo que nosotros tenemos en el diario vivir se llama genitalidad, donde nacen todos los hijos no deseados y donde están todas las chicas violadas. Ahora, ¿cómo pretendes vos empoderar a una mujer si no tiene educación? Si es ama de casa, si tiene 5 hijos, no se controla, el hombre no se pone preservativo, quiera o no quiera, tienen relaciones genitales y siguen los embarazos. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es la educación. Ahora, ¿qué te hace un machista, un feminicida, o un psicópata, o un sociópata? Cosificarte el cerebro. Doctor, le agradecemos mucho, gracias por su expertise y por lo que ha opinado acá. Le agradecemos, le mandamos un saludo acá. Vamos a hablarlo con Leila, con Pamela. ¿Qué opinas, Pamela, de todo esto? ¿Qué opinas de primero quiero saber qué opinas de la acción de la Iglesia al intentar influir efectivamente en la decisión de no interrumpir ese embarazo? Bueno, entonces vamos por partes. Primera cosa que quiero saber. Pues yo creo, y lo voy a decir de forma muy elegante, yo creo que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, es la menos indicada para hablar del bienestar de los niños, teniendo en cuenta toda la carrera pederasta que tiene. Entonces no creo que puedan hablar del bienestar infantil absolutamente. Entonces no deberían, Iglesia, Estado, asuntos separados. Hay una sentencia constitucional, que es la 026, quebrado 2014, que indica que la interrupción de los embarazos legales en un tema de violación y especialmente en menores de edad. O sea que la Iglesia no debería abrir su boca. Bien, ahora, siempre que hay este tipo de casos de violación de menores, ahí está la Iglesia para dar su punto de vista, ¿no? Lo hemos visto varias veces. Pero también va el otro caso. La parte anatómica. Es una niña de 11 años. Dios mío. Es una niña de 11 años. ¿Va a poder y llevarla a parir es tortura, mire. Por eso, tortura. Ahí voy. Su cuerpecito no está todavía preparado ni siquiera para soportar un embarazo. Totalmente, Miriam. Menos para dar a luz en forma natural. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Ya hay una mortalidad bastante alta, más o menos de un 5%, entre mujeres de 20 a 30 años. Entonces, si hablamos de una menor de 14 años, las probabilidades de que se desangre es más o menos de un 30%. La deformación, el 50% de la mortalidad del infante que puede nacer, que en este momento, por cierto, no es un bebé en su vientre, es un feto.
¿no? A ver, tiene ya casi más de 5 meses. Una cosa acá, me parece que diste en un punto, pero neurálgico de la discusión. Porque yo pienso que acá es donde uno tiene que dejar de lado la ideología y todo. Yo entiendo perfectamente la ideología. La moralidad. Y la moralidad y todo esto de estar en contra del aborto. Oye, pero justamente cuando vos te pones a pensar en que de seguir adelante con este embarazo se está poniendo en altísimo riesgo la vida de una nena que encima sufrió una violación por parte de su abuelastro. Dios mío. Leo, te voy a dar otro dato más. Un embarazo se puede interrumpir hasta el 3er mes. A partir del 3er mes, la persona que sufre ese aborto puede quedar de por vida sin la posibilidad de tener un bebé. Te cuento, querida Miriam, Eso lo dicen que los la médicos. medicina ha avanzado y que al 5º mes se puede interrumpir el embarazo, incluso en casos de malformación o en casos de que la mamá esté bajo riesgo. Y en este caso es una menor de edad que está bajo riesgo. Totalmente. Hacerla parir es torturarla, pero por sobre todo es impedirle la posibilidad de sanar. Es abrir una brecha económica que ella no va a poder lidiar con toda su vida. Ella va a ser una mujer pobre por los pocos accesos que va a tener. Entonces, hacerla parir es castigarla por haber sido violada. Y lo que necesita hacer la sociedad es levantar su voz por esta pobre niña, porque la familia además ha sido negligente con ella y la familia no debería decidir sobre ella y la ley la protege para que ella pueda decidir, pero no viciada del discurso, ni de la iglesia, ni de moralismos, ni de esta violencia ginecológica que muchas veces los centros hospitalarios les hacen a las personas que van a recurrir a una ILE, que la niña, por cierto, no necesitaba ningún requisito más que la fotocopia de la denuncia por violación. Qué terrible esta situación, de verdad que yo siento un nivel de indignación terrible y creo que la mayoría de la gente que está viendo en este momento este debate piensa lo mismo, por eso tenemos esa votación, ¿no?, de 93% en contra o a favor de que se interrumpa este embarazo, ¿no?, Es que la indignación, yo creo que por parte no solamente de las mujeres, sino de familias enteras, todos tenemos alguna hermanita, alguna primita o hijas ya directamente de esa edad que te puedes morir si es que le sucede algo de esta magnitud. Y yo creo que es importante, por eso le hacía esta pregunta al psicólogo, de parar las orejas y tomar atención a cada acción que tomen tus hijos. Si están más introvertidos, si es que generan de repente algún tipo de inquietud, tratar de tener la mejor comunicación del mundo para evitar realmente estos problemas. Permíteme, Leila, estamos con don Víctor Hugo Balda, que es el delegado de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Buenas noches, ¿cómo está? Usted ha debido escuchar lo que acabamos de decir y hemos escuchado también lo que usted ha señalado en horas precedentes, de que la iglesia le va a dar toda la colaboración a esta niña para que siga adelante con su embarazo. ¿Me escucha? Don Víctor Hugo, ¿me está escuchando? Ahora sí le escucho, no Ahora le escuchaba. sí. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. El caso de esta niña embarazada que está poniendo evidentemente una vez más en veredas diferentes las posturas de quienes consideran que debe ser interrumpido el embarazo y quienes que consideran, como ustedes, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que tiene que seguir el embarazo. Ustedes le han ofrecido todo tipo de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda le van a dar a esta niña? Bueno, primero creo que es importante mencionar, no he estado en el antecedente de su reunión o de la entrevista, que la Iglesia Católica repudia totalmente cualquier tipo de violación y en particular a una niña indefensa de 11 años. Ese es un primer punto importante y insta a las autoridades competentes a actuar conforme a ley y no dejar impune este atroz crimen. El segundo punto es que se solidariza con la niña, con la mamá y con las personas que aman a la niña. Hay que tener en cuenta dos cosas en este aspecto. Hay dos vidas que hay que amar y salvar, la de la niña y la de la criaturita que está en el vientre materno. No se olviden que tiene 21 semanas. Técnicamente, médicamente ya no sería un aborto, sería, si se decide interrumpir el embarazo, ya no es un aborto, es un parto prematuro provocado. Nuestra legislación boliviana, con la sentencia del 2014, no legaliza el aborto. Es muy importante tenerlo en cuenta legalmente. Lo que hace impune, que ya del 77 estaban
3 causales de impunidad del aborto. Lo que hace la sentencia, lo único que hace la sentencia del 2014 es que en vez de necesitar una sentencia judicial para realizar el aborto, lo que hace es que a mera denuncia de la víctima se puede hacer el procedimiento, pero también indica que cada vez que el embrión crece, ya se acerca y se fortalecen los derechos, ¿no? Tenemos una niña, además, que es la víctima, que ha ratificado en reiteradas oportunidades que quiere seguir con el embarazo. La niña, no, pero la niña fue la que habló, perdóneme, señor Balda. En el transcurso de la mediodía, más o menos, la niña, la Defensoría de la Niñez de Yapacani hoy ha realizado un nuevo entrevista psicológica y la niña ha ratificado la decisión de seguir con el embarazo. Entonces, la legislación indica, perdón, para terminar la idea, la legislación indica que la víctima decide si no se puede obligar a la víctima a abortar o hacer parto prematuro provocado. La niña ha reiterado y además es importante puntualizar porque son cosas evidentes que se pueden comprobar. Ha afirmado en la historia clínica, porque ayer se reunieron los médicos con la niña y la psicóloga, y la niña ha afirmado en la historia clínica la decisión de proseguir con el embarazo. Y hoy día, a mediodía, la psicóloga de la Defensoría de la Niñez ha vuelto a entrevistarla, Víctor, y ha vuelto a ratificar el deseo y la firme convicción de seguir con el embarazo. Víctor, por favor, tiene 11 años, Víctor. Va a decir lo que le diga la madre, lo que le diga el cura de la madre, que debe tener una influencia monumental sobre las decisiones moralistas detrás de todo esto. Es una niña de 11 años. ¿Qué tipo de conciencia podría llegar a tener sobre lo que significa un embarazo y por sobre todas las cosas que este embarazo le puede costar la vida, porque tiene 11 años? Este embarazo de seguir adelante la pone en riesgo de muerte porque tiene 11 años. 11 años. El hecho de que haya tenido la regla y menstruación y que haya podido quedar embarazada no significa que no corra un riesgo tremendamente alto de perder la vida. Eso no le importa a la Iglesia. Una consulta, estimadísimo, perdón, no conozco su nombre, por eso le digo estimado, porque la Iglesia ama a todos. Menos mal. ¿Usted es médico? No soy médico. ¿Usted es médico, Víctor? No, ¿usted es médico, Víctor? ¿Y cómo sabe usted que hay riesgo? ¿Cómo lo sabe? Le voy a contestar con esto. O sea, el riesgo. No, pero permítame un segundito. Sí. Permítame un segundito, por favor, con todo respeto y cariño. Sí, claro. Le comento que en los informes médicos oficiales, que han sido varias valoraciones de los médicos, la niña madre está estable, al igual que la criaturita de más de 2 semanas, están estables. No hay riesgo de la niña de seguir su embarazo. Eso ha sido verificado por la Junta Médica en 2 oportunidades en el hospital. Ahora, sin lugar a dudas, en todo hay riesgo, tanto que la niña siga con el embarazo como que aborte o que tenga el parto prematuro. Yo se lo digo porque soy director de un hospital y estoy 15 años en esta labor de salud. Entonces, por favor, hablemos cosas que sepamos, no confundamos a la gente. Yo le quiero preguntar a usted, porque usted dice que es abogado, ¿no es cierto? ¿Es lo correcto? No soy abogado. Ya, entonces, ¿cuáles son los derechos a medias? No soy abogado. No es abogado, entonces, pero está figurando como representante legal de la conferencia episcopal. No conocen, o sea, entonces, estamos mal, estamos hablando. Si no saben qué estamos hablando, yo no estoy como representante legal, no hemos dicho nunca, no, entonces sería importante, mi querida señora, que se informe un poquito para... ¿Cuál es el cargo que usted tiene, perdón? Yo soy delegado episcopal de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Iglesia, de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿por qué usted ha hablado de los derechos de este feto en el vientre materno de la niña de 11 años? Porque usted ha dicho que tenía más derechos a medida que va creciendo. ¿Usted conoce la Constitución Política del Estado? ¿Sabe que la Constitución Política del Estado reconoce recién los derechos de los nacidos vivos? Y no hay unos derechos que van creciendo. Señora,
Ahora, ¿usted de qué legislación está hablando de la boliviana? La Constitución Política del Estado reconoce los derechos. El Código Niño, Niña, Adolescente, el Código Niño, Niña, Adolescente dice que se debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en la Constitución también se protege desde la concepción hasta la muerte vida natural. De la madre. Me extraña porque realmente veo que no conoce la Constitución boliviana, ni tampoco Víctor, la ley, ni la sentencia. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta noche. Evidentemente este tema es terrible para nosotros, para ustedes también. Muy triste para esta niña que va a tener que confrontar lo que venga para más adelante. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Ay. Yo desearía aclarar lo que le acabo de decir. La Constitución Política del Estado reconoce los derechos de los niños nacidos vivos. Claro. Es decir, se puede proteger la concepción si es que la madre así lo desea y si es que ha sido concebida y que es un niño que va a nacer por un consentimiento de la madre. Gracias, Pamela, lo hemos escuchado. Cambiaremos de tema porque realmente esto nos va a entristecer mucho más. Tenemos